Soy Juan González y hoy vamos a hablar del movimiento social Discapacidad Popular. Marianny Linares, responsable nacional del movimiento social Discapacidad Popular. Ya entrando en materia, ¿cuánto tiempo tienes luchando por los derechos de las personas con discapacidad? Buena pregunta. Fíjate que ya yo estoy próxima a cumplir 9 años de mi condición adquirida, de la discapacidad adquirida, producto de este accidente automovilístico, y antes no me interesaba saber si tenían derechos o no las personas con discapacidad. Ayudaba a una persona a cruzar una calle, a alguien a subir un escalón, pero ir más allá con el tema de los derechos, pues no me interesaba, no me preocupaba. Cuando tú vives la situación y te pones de este lado de la realidad y sabes todos los obstáculos y barreras que te tienes que enfrentar a diario y la cantidad de derechos que son vulnerados, pues te sensibilizas y dices, ya va, o sea, vamos a asumir el compromiso y a trabajar en beneficio, porque no es solamente mi persona quien vive esta realidad, sino una gran cantidad y un gran porcentaje de la población venezolana y en el mundo entero que viven este tipo de realidades. Y a raíz de allí, pues decidí como que enfocarme un poco más en el tema de los derechos humanos. No soy especialista en la materia, ni tampoco soy especialista en derecho, pero poco a poco vamos alimentando los conocimientos en este tema de los derechos humanos, enfocados directamente a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, hace 9 años prácticamente comenzamos con esta lucha de granito en granito que se ha ido consolidando a lo que hemos logrado actualmente a través del movimiento social de personas con discapacidad, popular, dentro del Partido Voluntad Popular. Ese movimiento que está a través de Voluntad Popular, que es Discapacidad Popular, ¿qué es ese movimiento? Así, ¿qué es el movimiento Discapacidad Popular? Claro, bueno, para comenzar un poco, digamos que el movimiento nace, no solamente el movimiento Discapacidad Popular, sino todos los movimientos sociales que forman parte dentro de Voluntad Popular, a través de la iniciativa de nuestro líder Leopoldo López, preso injustamente hoy en día en Ramo Verde, porque él plantea la necesidad de que vayamos sumando esas minorías que han sido vulnerables dentro de la sociedad venezolana. Cuando te hablo de las minorías, hablo del sector de las personas con diversidad sexual, por ejemplo, las personas con VIH, las personas indígenas, los adultos mayores o juventud prolongada, las personas con discapacidad, los privados de libertad que salen de las prisiones y no tienen forma de insertarse a la sociedad nuevamente. Todas estas clases o sectores de la sociedad que han sido muy vulnerables, han sido muy discriminados, han sido muy sectorizados, sumar cada sector va siendo al final una gran mayoría que se puede capitalizar en lo político, en votos, para lograr ese cambio positivo que necesita el país. De allí nace el movimiento social de personas con discapacidad, creyendo Leopoldo en la necesidad de defender los derechos de cada uno de los venezolanos. Por eso que nuestro principal manifiesto dentro del partido es que buscamos la defensa de todos los derechos para todas las personas. Entonces, básicamente de allí nace la inquietud del movimiento. Formo parte de este equipo de Voluntad Popular desde sus inicios, formo parte de la dirección nacional, del equipo nacional como tal, de su dirigencia nacional, y pues se me ha abierto la oportunidad que a través del movimiento, a través del partido, pues ir creando esa conciencia, incluso a lo interno de nuestros activistas, que muchas veces desconocen del tema, desconocen de estos derechos, y sin intención o sin mala intención, vulneran nuestros derechos sin darse cuenta, o sea, simplemente por desconocimiento que existe una ley. Entonces, ahí arrancó todo, básicamente de una idea de Leopoldo de sumar minorías, de trabajar por los derechos de todas estas clases sociales, y pues enfocarnos en defender los derechos día a día para que logremos esa Venezuela que nosotros queremos, y más allá de que queremos, pues que merecemos todos los venezolanos. ¿Y quiénes pueden participar como activistas dentro del movimiento Discapacidad Popular? Por supuesto que la invitación es abierta no solamente a todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad, sino a toda la sociedad en general que se sensibilice en la materia, que busque de alguna manera luchar por nuestros derechos. Lamentablemente la discapacidad es una forma de vida que puede ser adquirida en cualquier momento, no se le desea mal a nadie, pero estamos propensos, incluso con el tema del envejecimiento. Cuando vamos avanzando en edad, llegamos a un momento en nuestras vidas que pasamos a ser una persona con discapacidad porque no tenemos cómo valernos por nuestros propios medios por el tema de la edad. Entonces ya uno dentro de la juventud prolongada puede pasar a ser una persona con discapacidad que tiene que contar con alguien que pueda ayudarte a seguir adelante, ¿no?
puede formar parte del movimiento, insisto, cualquier persona que esté interesada en la defensa de los derechos humanos y de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. E incluso forma parte del movimiento de la estructura nacional, personas con discapacidad auditiva, sordos, con discapacidad visual. Tenemos personas que no tienen discapacidad de ningún tipo, por ejemplo, en nuestro caso de nuestra gran amiga y compañera María Graciela Alzuru, que no tiene ningún tipo de discapacidad, pero está sensibilizada en la materia y desde que conoció de este proyecto del movimiento, se enamoró y ha venido trabajando incluso más que nosotros mismos a veces. Es un tema de enamorarse de lo que queremos hacer y del cambio que queremos lograr. De la mejor Venezuela. De la mejor Venezuela, claro que sí. Es que muchas veces las personas hablan como sectorizando al país. Comentando antes del programa, ella explicaba que los derechos de las personas con discapacidad son los mismos derechos que tenemos todos los venezolanos. Entonces, eso entra dentro de todos los derechos para todas las personas. Totalmente. El movimiento de discapacidad popular tiene presencia ya en toda Venezuela, en todo el territorio nacional, ya tiene los equipos promotores. No, todavía no tenemos equipos en todos los estados del país, pero sí nos hemos ido sumando, ya tenemos varios estados donde hemos ido organizando el movimiento y dándole proyección, y de hecho, por eso nuestra visita acá al estado portuguesa, específicamente en el municipio de Acarigua y Araure, para dar a conocer tanto a lo interno como a los activistas el tema de los derechos de las personas con discapacidad, como para motivar e incentivar más al crecimiento de este movimiento. Ya tenemos un responsable en el estado, que es nuestro amigo Gabriel, y próximo puede ser secuestrado al equipo nacional también. Un muchacho muy luchador, de verdad que tiene una sensibilidad, aparte de tener una discapacidad motora leve, pues es muy luchador y sé que va a ser un gran trabajo desde el Estado portuguesa en beneficio de los derechos de las personas con discapacidad del Estado, sin distingo político. O sea, aquí el tema de la discapacidad no tiene color político, simplemente nos enfocamos en el tema humanitario y social de todos los derechos para todos por igual. Movimiento social es una ayuda humanitaria. Correcto. Bueno, en breve continuamos con tu programa Sumando Voluntades. Marianny Linares, responsable nacional del Movimiento Social Discapacidad Popular. Continuamos con tu programa Sumando Voluntades. Estamos hablando con la responsable nacional del Movimiento Social Discapacidad Popular. Todos los derechos para todas las personas. Hasta los momentos, ¿qué se ha logrado con ese movimiento? Bueno, sí, se nota un cambio. No, por supuesto, claro que sí. Todo trabajo, así sea de hormiguita, siempre va arrojando sus resultados. Y de granito a granito vamos cosechando grandes cantidades, ¿no? Voluntad Popular y el movimiento social, desde sus inicios, ya tenemos aproximadamente 2 años y medio trabajando, aportando ideas al proyecto como tal. Hemos hecho nuestro trabajo desde el equipo nacional allá en Caracas, sensibilizando, concientizando, informándole a nuestros activistas el tema que tiene que ver en materia de discapacidad. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a predicar algo, tenemos que practicar lo que estamos predicando. Y si predicamos de que todos los derechos para todas las personas, desde adentro tiene que practicarse lo que estamos diciendo. Entonces, yo no puedo hablar de que todos los derechos para todas las personas y yo voy a defender los derechos de las personas con discapacidad y a lo interno, dentro de Voluntad Popular, sean violentados. Entonces, sensibilizamos a todos nuestros equipos principalmente. Desde la estructura nacional ya comenzamos a hacer ese trabajo. Ahora vamos a hacer los estados, precisamente para eso, para sensibilizar a todos nuestros activistas y sumar nuevas voluntades en esta materia, ¿no? Y la idea es que todas estas personas que están recibiendo esta asesoría de sensibilización y concientización sean multiplicadores del mensaje en aguas afuera, para que se vaya el mensaje corriendo por toda Venezuela y que sea todo el venezolano, todo el que vive en Venezuela, conozca un poco más sobre nuestros derechos. Tú lo dijiste en minutos anteriores, que más allá de un tema de cuáles son mis derechos, son los mismos que tienes tú como ciudadano venezolano. Tú tienes derecho a la educación, pues yo también tengo derecho a la educación. Tienes derecho a formarte para salir al campo laboral. Igual tengo derecho de formarme y poder actuar en el campo laboral. Tengo derecho a la participación deportiva, a la participación cultural, recreativa, a la participación política. Por eso formamos parte de una estructura política. Porque la ley lo establece. La ley te da la obligatoriedad. Lamentablemente, insisto, esta ley fue aprobada por un gobierno que se ha llenado la boca hablando de integración y de inclusión, pero cuando vamos a la realidad, y lo aplaudo la ley, eso siempre lo he dejado bien en claro,
Aplaudo la existencia de la ley, pero cuando vamos a una realidad, esa ley queda en letra muerta porque no se le da el cumplimiento que debe dársele en su contexto completo, ¿no? Yo no puedo hablar de que estoy integrando a la sociedad con discapacidad dándole trabajo a 2 o 3 personas, porque no es el porcentaje de lo que realmente necesitamos cubrir. Entonces, vamos a ser conscientes y vamos a estar claros en que el trabajo hay que hacerlo desde la base. En Voluntad Popular, insisto, retomando la pregunta que me hiciste, si estamos haciendo ese trabajo de formar, primero de formar, de concientizar, de generar esa sensibilidad dentro de nuestros propios activistas para que aguas afuera, pues sepan cómo van a tratar inclusive a una persona con discapacidad en la calle, ¿no? Estamos haciendo jornadas y tenemos planificado hacer jornadas más de ese crear conciencia de ponte en mi lugar en la calle, de cuando vas a violentar mis derechos, darte cuenta que no debo hacer esto en un caso específico porque hay una persona que necesita de esto. Es decir, generar esa conciencia y dar a conocer a la población venezolana que existe una ley que debe aplicarse. Ese es básicamente nuestro trabajo en este momento. Lamentablemente no somos gobierno, yo no voy a venir aquí a decirle mentiras a la población y decirles que yo voy a donarles sillas de ruedas, que yo voy a donar bastones, que voy a donar andaderas, que voy a donar muletas, porque no es una realidad. No cuento con los recursos necesarios, ni soy gobierno para decir que tengo los recursos para hacer ese tipo de actividades, aunque forma parte de la obligación de todo gobierno hacer ese tipo de actividades y no que tenga uno que estar solicitando a cada rato el tipo de ayuda que se requiera. Entonces, nosotros lo que estamos en este momento es creando conciencia y que toda esta información salga a la luz pública, que las personas en general, sin distingo de raza, credo, religión, nada, todos entendamos que todos como ciudadanos venezolanos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Entonces, todo es cuestión de un respeto mutuo para que todos esos derechos sean para todas las personas por igual. Ya que estamos hablando del gobierno que estamos padeciendo todos, que es el gobierno del PSUV, ¿ha hecho algo por las personas con discapacidad en Venezuela o simplemente se olvidó de ese sector? Que sería algo... No pudiera decirte que se olvidó del sector, que se haya olvidado de nuestro sector porque realmente ha sido utilizado como bandera política. Y siempre lo digo muy frontalmente, en este momento, quien tiene una discapacidad que está aprovechando que aprovecho estas cámaras para crear esa conciencia a lo interno. Si tienes una discapacidad o si tienes algún familiar, amigo con discapacidad, conoces cuáles son las realidades que estamos viviendo. Me pongo en el lugar y lo asumo con toda responsabilidad. Tengo una discapacidad motora. Quien por lo general tiene una discapacidad motora, tiene alguna pérdida de sus condiciones físicas. Por el caso particular, la pérdida de control de esfínteres, que es la que me permite hacer mis necesidades con regularidad. Es algo muy íntimo y yo no debería hacerlo a la luz pública, pero lo hablo con toda franqueza porque las personas que tienen una discapacidad tienen que entender que aquí hay alguien que los entiende y no lo habla porque alguien me contó, sino porque lo vive día a día. Hoy en día, quienes sufrimos de esa pérdida de control de esfínteres, necesitamos el uso de pañales, necesitamos el uso de centros de camas, necesitamos utilizar toallas clínicas, toallas húmedas, sondas, en fin, una cantidad de insumos que lamentablemente no se consiguen en el país. Entonces, cuando tú me preguntas qué está haciendo el gobierno por estas personas, discriminándolas, ¿qué está haciendo el país? Acabando con este sector de la sociedad. Y se lo he dicho muchas veces y enfáticamente a Nicolás Maduro. O sea, lo que es un genocida selectivo. Selecciona a los sectores más vulnerables de la sociedad para acabar con ellos. Quiere acabar con todos los sectores más vulnerables, como por ejemplo el nuestro. Acá necesito tomar medicinas a diario y así como lo hago yo, que me pongo de ejemplo vivo, hay muchas personas que están en su casa que no tienen las condiciones dadas para sentirse en una mejor calidad de vida, obtener una mejor calidad de vida. Yo necesito medicinas para los dolores, para mi salud a diario, y no se consiguen. No solamente lo padecemos nosotros, sino que la sociedad en general. Entonces, cuando nos vamos a la realidad de la crisis que está viviendo el país, que es una crisis producto a la ineficiencia de este régimen, nos vemos como que las personas con discapacidad doblemente afectadas, porque no conseguimos y tampoco tenemos la facilidad de conseguirlo. Caso muy claro, pasó hace días en el estado Zulia, una compañera con discapacidad que le faltaban sus miembros superiores, no se le permitió adquirir los alimentos en una cola, en un abasto del estado Zulia, porque no tenía brazos. O sea que una persona que tiene una discapacidad no puede comer, no puede alimentarse, no puede educarse,
Cuando vienes y me hablas a mí de que tenemos derecho y que nosotros somos los grandes protectores de las personas más vulnerables, cuando vamos a la realidad es otra. Entonces, no sean doble discurso, no sean falsos, porque eso es falsedad del gobierno nacional que están trabajando en beneficio. Que me donaste una silla de ruedas, ese es tu trabajo. Ese es tu trabajo porque administras los recursos del Estado y son los recursos de nosotros como venezolanos. Estás en la obligación de cumplirme, aunque sea con un equipo que me ayude a mí a movilizarme. Entonces, cosas como esas. Definitivamente este gobierno lo que ha sabido utilizar, o este régimen, lo que ha sabido utilizar a las personas con discapacidad como bandera política. Eso es lo que veníamos hablando. El gobierno no regala, sino que trabaja. Él es el empleado, el gobierno es el empleado de todos los venezolanos. Hablando un poco de política, se acercan unas elecciones a la Asamblea Nacional y estoy cansado de escuchar de que es sumamente importante para el futuro de Venezuela ganar la Asamblea Nacional. Desde la Asamblea Nacional se puede ayudar a todas estas personas, todos estos venezolanos, personas con discapacidad. Por supuesto, de verdad, totalmente. Digamos que la Asamblea Nacional para nosotros es fundamental porque es allí donde tenemos la parte del marco legal de cómo van a surgir las riendas del país y es de donde se hace la exigencia. La Asamblea Nacional es quien aprueba y desaprueba los recursos para la nación, es quien aprueba y desaprueba los recursos que utiliza el Estado, en este caso el Ejecutivo Nacional, para llevar a cabo los planes, proyectos y programas destinados al buen funcionamiento del país y en los diferentes sectores. Fue la Asamblea Nacional quien promulgó la ley en el 2007 y es la Asamblea Nacional y el Ejecutivo quien no ha trabajado en la reforma a esa ley, o mejor dicho, en el reglamento a la ley nacional, porque lamentablemente es el Ejecutivo quien debe aprobarla y se han presentado propuestas, incluso propuestas que se han presentado a través de los colectivos con discapacidad del gobierno, que afectos al gobierno, y ni siquiera por ese lado se han aprobado. La ley nacional, el reglamento, que es muy importante para que se enfoque directamente en la situación que uno quiera desarrollar. Y por supuesto que es la Asamblea Nacional quien está encargado de controlar, hacer una contraloría a todos esos recursos que aprueban dentro de las mismas sesiones a beneficio del colectivo, del pueblo en su contexto. Imagínate, un tema que tendríamos que pasar horas discutiéndolo para tomar conciencia y hacer algo al respecto, porque es necesario en una mejor Venezuela. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y quedan muchas preguntas por hacer, pero bueno, fue Marianny Linares mostrando lo mejor de nosotros para una mejor Venezuela. Hemos llegado al último segmento de tu programa Sumando Voluntades. Y llegó la hora de la voz del pueblo con Víctor Nava, La Ventana Popular. Hola a todos los televidentes, bienvenido a La Ventana Popular. En torno a nuestra gran invitada de lujo, Marianny Linares, es un ejemplo claro de que los derechos no se negocian, los derechos se conquistan. Y lo importante de saber cuáles que tengan plena conciencia de sus derechos. En las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, el equipo de discapacidad popular a nivel nacional de Voluntad Popular dice con su hashtag yo apoyo LSB, yo apoyo LSB, yo apoyo la lengua de señas venezolana. De verdad que vaya un abrazo y mi admiración a esta lucha y esta guerrera para todos los venezolanos. Partiendo de otra perspectiva, sigue el bendito problemita de luz y sigue el bendito problemita de agua en algunos sectores en el municipio Araure y Páez. ¿Qué tiene que pasar para que Corpoelec y Aguas de Portuguesa se aboquen a la solución de las políticas públicas que merecen los ciudadanos? Aparte de tantos problemas existentes, de la devaluación, la inseguridad, no se puede. Uno llega a su casa, no hay agua. Uno llega a su casa, no hay luz. ¿Qué tiene que pasar? Corpoelec y Aguas de Portuguesa, por favor, abóquense a sus problemas, abóquense a resolver los problemas. Partiendo en otro punto, algunos habitantes de Guacuy y Quebrada de Armo
Salieron a las calles allá a la autopista, la troncal 005, cuando de repente el gobierno regional y el gobierno nacional empezaron a hacer unos trabajos, un puente. Como ustedes podrán ver, ese puente se está cayendo, porque obviamente no es un puente urbanístico, sino que es un puente de guerra, pues aquí el gobierno, lastimosamente, de su afán de llenarse la boca, de que todos los derechos sean para todas las personas, de que ellos son unos inclusionistas, de que ellos... Vemos cómo las políticas erradas y que hoy, allá en ese mismo puente, están poniendo unos pañitos calientes que cuando según que están reparando, en cualquier momento se puede volver a caer. Al gobernador Wilmar Castro Soteldo y a las autoridades, por favor, traten de resolver ese problema, que es una vía de comunicación donde varios camiones y varias personas del país pasan y transitan por allí. En torno a que Nicolás Maduro ahora tiene una de que nos quiere ahora garantizar la soberanía, garantizar los límites de las fronteras con Venezuela, y ahora le dice, o ahora su estrategia es el problema con el tema del Esequibo. Tenemos que tener claro que el problema del Esequibo es un problema de hace mucho tiempo y que no es la manera para poder nosotros afrontar este tipo de problemas. Yo creo que la diplomacia y el derecho internacional están los términos y los procesos para resolver ese tipo de problemas. Y tenemos que entender que los problemas económicos que hoy vemos como el dólar está a 600 y sigue, eso va a ser infinito, porque el cambio económico se va a lograr aquí en Venezuela es ganando la asamblea el 6 de diciembre, por eso es imperativo, por eso es de suma importancia que los sectores democráticos de este país ganen el 6 de diciembre. Si nosotros queremos un cambio político, si nosotros queremos un cambio económico, si nosotros queremos un cambio social, pasa para que nosotros los venezolanos, que ya estamos convocados, ya tiene fecha para el cambio de gobierno, para empezar a hacer los cambios que merece este país. Es el 6 de diciembre. Si nosotros, entiéndame bien, queremos ir a la senda del progreso, a la senda del bienestar, tenemos que pasar y tenemos que ganar la Asamblea Nacional el 6 de diciembre. A todos los portugueseños ya está bueno de que este es un estado rojo, rojito, eso quedó en el pasado, hay que romper los paradigmas. Estoy completamente seguro que el pueblo de Portuguesa este 6 de diciembre va a ser un gran ejemplo sobre la democracia en este país. Si quieren compartir con nosotros cualquier denuncia, cualquier logro, escríbanos en laventanapopular@gmail.com o en mi cuenta de Twitter y Facebook, Víctor Nava 2 en Twitter y Víctor Nava en Facebook. Ya saben, a la misma hora, en el mismo lugar, aquí en La Ventana Popular. Chao, chao. Hemos llegado al final de tu programa Sumando Voluntades. Cuando nosotros en este programa hablamos de todos los derechos para todas las personas, es para todas las personas, no como este gobierno que pretende que parte de los derechos sean para parte de las personas. Estuvimos conversando acerca del movimiento social Discapacidad Popular. Es un sector importante del país que están exigiendo no derechos diferentes a los que usted o yo me merezco, son los mismos derechos que exigen las personas con discapacidad. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Twitter como @AraureBP y por Facebook como Voluntad Popular Araure. También pueden hacerlo a través de mi Twitter personal como @JuanGonzálezBen. Nos vemos a la misma hora, en el mismo canal, por Sumando Voluntades.